El Colegio de Oftalmólogos del Estado de Chihuahua tiene el honor de invitarlos a ustedes a esta plática, a este webinar. En este caso, vamos a tener nuestro webinar titulado Cuando la córnea y el glaucoma se encuentran. Tenemos aquí a los ponentes que van a ser, primeramente, el doctor Manuel Alejandro Garza. Si puedes poner, por favor, el PowerPoint, Leonel. El primero para la presentación está el que te mandé. Por favor. Estamos esperando que entren algunas personas más. Ok. Aquí en esta diapositiva les ponemos para las personas que quieren en un momento dado anotar el correo del colegio, codechac@gmail.com. Para cualquier duda, ese es nuestro correo. Y como primera parte de nuestro webinar, tenemos el honor de tener al doctor. Vamos a pasarle a diapositiva siguiente. Manuel Alejandro Garza León, conocido de todos nosotros y de mucha gente más, ampliamente conocido, es médico cirujano y partero por la Universidad de Monterrey, Nuevo León, especialidad de oftalmología por el Hospital Luis Sánchez Bulnes de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, alta especialidad en córnea, cirugía refractiva y enfermedades externas por el Hospital Luis Sánchez Bulnes de la misma Asociación para Evitar la Ceguera en México, y alta especialidad en enfermedades inflamatorias oculares por el mismo hospital. ¿Me puedes pasar la siguiente diapositiva? Actualmente es director de Laboratorios de Superficie Ocular de la Universidad de Monterrey, Nuevo León, coordinador del Centro de Investigación e Innovación en Oftalmología, editor jefe de la Revista Mexicana de Oftalmología, editor académico de la revista PLOS ONE y está en el comité editorial de las revistas MedWave de Chile, Correo Científico Médico de Cuba, y es revisor de más de 15 revistas internacionales. Le damos la bienvenida, doctor, y vamos a ir presentando a nuestros ponentes de acuerdo a cómo vamos a ir diciendo el tema, por favor. Entonces, doctor Manuel, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias al doctor Pacheco, a todos ustedes por la invitación. A mí me pidieron que hablara un poco de cuando el glaucoma y la superficie ocular se compaginan y si nos debe de preocupar realmente la superficie ocular en los pacientes con glaucoma. Esta es mi declaración de intereses que no tiene relación con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y los objetivos de la charla entonces serán evaluar la definición y clasificación actual del síndrome de disfunción lagrimal u ojo seco, discutir un poco los diferentes tipos de ojo seco y para analizar las causas de afectación específicamente en pacientes que están recibiendo tratamiento antiglaucomatoso y mencionar las estrategias terapéuticas para este grupo de pacientes. Creo que lo primero que debemos de reconocer o revisar pues es la definición de la enfermedad y es interesante ver cómo la definición ha ido evolucionando a lo largo de los años. Ustedes saben que en 1995 un grupo de expertos del National Eye Institute y el Industry Workshop se reunieron para hacer la primera definición de ojo seco. Es importante o interesante ver que ellos llamaron al ojo seco como un trastorno. Y cuando alguien habla de un trastorno, se refiere a un grupo de síntomas sin que haya una implicación etiológica. Y esto fue el principio, por el poco conocimiento que teníamos, lo mencionaron como un trastorno, que además era solo de la película lagrimal. Y que era secundario a una deficiencia ya sea acuosa o de la
glándula lagrimal o por un aumento en la evaporación. Y que secundariamente esto causaría un daño a la superficie ocular interpalpebral, que se asocia con síntomas de molestias oculares. Entonces vemos esta definición de hace más o menos 25 años y realmente es muy inexacta para los conocimientos que tenemos ahora. Ahora podemos saber que, bueno, en el 2007 ya se habló de una enfermedad. Sabemos que cuando se habla de enfermedad, se habla de un trastorno donde ya se conoce la etiología subyacente. Entonces, en esos 12 años ya pudimos avanzar en el conocimiento y ya teníamos una idea importante de esta etiología, aunque seguimos considerando que es una enfermedad o una etiología multifactorial. Y esto es importante porque esto quiere decir que realmente no hay un ojo seco, no hay una sola enfermedad de ojo seco, sino que son un grupo de enfermedades que tienen características diferentes y que debemos de conocer e identificar para tratarlas adecuadamente. Por eso creo que este tema puede ser valioso en encontrar las características específicas del paciente que está recibiendo un tratamiento antiglaucomatoso. Ya no nada más se habla de la película lagrimal, sino de la superficie ocular también, y se empiezan a describir algunos de los síntomas como los trastornos visuales, los síntomas de malestar, y que hay una inestabilidad de la película lagrimal, lo que va a dañar potencialmente a la superficie ocular. Y en esta primera definición es donde se introduce el término o el mecanismo fisiopatológico más reconocido, que es un incremento en la osmolaridad, y en segundo lugar, que hay un proceso inflamatorio de la superficie ocular. Para el cambio del 2007 al 2017, que es el más nuevo, hay cosas interesantes como que ahora se pone la palabra homeostasis o homeostasis, y esto es muy importante ya que conceptualmente nos dice que realmente el ojo seco es un cambio en diferentes situaciones, no solo una, que pueden hacer que el equilibrio que tiene, los mecanismos de equilibrio que tiene la superficie ocular y el sistema nervioso y las características anatómicas se pueden perder, y es solo cuando estos equilibrios se pierden, cuando ya no hay esta homeostasis, cuando se va a presentar el ojo seco. Entonces creo que este concepto es bastante interesante y seguramente oiremos más con el tiempo, que además causa síntomas visuales. Esto cada vez se reconoce más. De hecho, una de las formas de identificar o de sospechar un paciente que tiene ojo seco es que tiene visión borrosa transitoria. Y nos vuelven a hablar de los roles etiológicos, como la hiperosmolaridad, la inestabilidad de la película lagrimal y la inflamación. Pero además agregan que hay anormalidades neurosensoriales. Entonces ya estamos viendo desde antes que consideramos solo a la lágrima o la película lagrimal como causante del ojo seco, hasta el momento en donde ya podemos reconocer e integrar que los pacientes tienen alteraciones no solo en la superficie ocular, no solo en la película lagrimal, sino en la unidad funcional lagrimal que lleva también en los nervios aferentes y eferentes y diversas estructuras anatómicas. Entonces, esta definición me parece mucho más completa, sin embargo, también nos demuestra que todavía hay muchas cosas por reconocer. Otra cosa interesante que ha evolucionado a lo largo del tiempo es la idea que teníamos antes de que la película lagrimal estaba formada por 3 capas separadas, donde la capa externa era la lipídica, la capa media la acuosa y la capa que estaba en contacto con las células del epitelio corneal era la mucinosa. Y actualmente sabemos que realmente no hay estas 3 capas divididas, o no hay esta división en estas 3 capas, sino que se presentan las 3 de forma con una relación entre ellas muy importante. Y esto debemos de reconocerlo, y lo vamos a ver ahorita para los pacientes con glaucoma. Entender que no nada más hay esta diferencia en las capas, y que realmente es casi imposible identificar un paciente que tenga una alteración única. Y el otro avance o el otro cosa que nos agrega el DIUS 2 es un esquema para hacer un diagnóstico mucho más sencillo.
empezando con unas preguntas de triaje que nos ayudan a identificar al paciente que tiene ojo seco, identificar la etiología del ojo seco y también identificar algunos datos que nos pueden parecer ojo seco, pero que no son, por poner un ejemplo, la conjuntivitis alérgica. Por esa razón, una de las preguntas es que si tiene comezón en los ojos o si tiene algún tipo de secreción por una conjuntivitis infecciosa. También reconocer que hay un grupo de factores de riesgo bien reconocidos como algunos medicamentos, y aquí podrían incluirse los antiglaucomatosos, el tabaquismo y el uso de lentes de contacto. Y otra cosa muy importante es que el ojo seco es una enfermedad sintomática. Si el paciente no tiene síntomas, en teoría, de acuerdo a la definición clásica y a la idea que tenemos, no puede tener ojo seco. Entonces, esto es importante reconocerlo, ya que una de las herramientas, la más sencilla, económica de aplicar sería un cuestionario, ya sea el BQ5 o el OSDI. Entonces, entendiendo que es una enfermedad sintomática, ya después que identificamos los síntomas, ahora sí nos vamos a los signos. Y los signos pueden ser un aumento del tiempo, una disminución, perdón, del tiempo de ruptura lagrimal, un aumento en la osmolaridad o las tinciones oculares. En esta parte es interesante ver que nos vamos hacia un camino de hacer mediciones no invasivas para poder evaluar el estado natural del paciente. Por eso se sugiere, por ejemplo, que la medición del tiempo de ruptura lagrimal sea del tipo no invasivo. Y para las tinciones vitales, todos reconocemos las diferentes clasificaciones que hay, la del National Eye Institute, la Oxford, de Ocular Staining Score, etcétera. Sin embargo, ellos lo facilitan diciendo, si tiene más de 5 puntos en la córnea o más de 9 en la conjuntiva, ya es ojo seco. Entonces, nos están haciendo cada vez más fácil la identificación de los pacientes. Y por último, si queremos saber dividirlo entre deficiencia acuosa o evaporativa, tenemos otros estudios que nos pueden ayudar. Entonces, el abordaje de diagnóstico de un paciente que tiene glaucoma y en el que tenemos siempre que investigar si tiene ojo seco sería un interrogatorio, una exploración oftalmológica y algunos estudios auxiliares. Como les mencionaba, pues la enfermedad es una enfermedad sintomática, entonces sin duda lo primero que tenemos que hacer es escuchar a nuestro paciente. Y les hablaba de las preguntas de triaje que, como les comentaba, nos ayudan a identificar a los pacientes que tienen ojo seco, identificar la etiología y hacer algunos diagnósticos diferenciales. Dentro de los cuestionarios podemos usar el DQ5, que es muy sencillo, o el que es más reconocido, el que se utiliza más es el OSDI, que tiene la ventaja también de medir calidad de vida y por lo tanto darnos una mayor información. Les decía también que esta es una enfermedad sintomática y que por lo tanto si el paciente no tiene síntomas, en teoría no tiene ojo seco, aunque ahora en pacientes que tienen signos pero no síntomas, se clasifican como pacientes que tienen una predisposición a tener ojo seco. Entonces, si tuviéramos un paciente que le vamos a iniciar un tratamiento para glaucoma y tiene signos pero no síntomas, podríamos pensar que el paciente ya tiene alto riesgo de tener ojo seco y quizá debamos de tomar alguna precaución especial. En relación al abordaje, siempre tiene que estar sistematizado para que demuestre de forma fidedigna lo que está pasando en el paciente, y aquí les pongo el orden adecuado. Ya entrando al tema, es interesante ver que, de acuerdo a este estudio, la prevalencia de síntomas y de ojo seco en pacientes entre un grupo control pareado por edad y género, entre un grupo de pacientes sin ojo seco y un grupo de pacientes con ojo seco es más del doble en pacientes con glaucoma, es más del doble que en los pacientes que están pareados por edad y género. Vemos, por ejemplo, que en esta tabla en promedio el 25.5% de las personas mayores de 40 años tienen ojo seco en la población general, y que aumenta al 52% prácticamente en pacientes que tienen glaucoma. Entonces, con esto podemos identificar que realmente el glaucoma y obviamente su tratamiento, más que el glaucoma per se, es un factor de riesgo importante para tener ojo seco. Y bueno, oímos muchas charlas de la industria y de algunos médicos diciéndonos que el malo son los conservadores o preservadores que se utilizan en los medicamentos. Y vamos a analizar un poquito sobre eso porque creo que esto no es totalmente exacto.
lo primero que debemos de recordar es que hay medicamentos de primera, segunda y tercera línea, y dentro de los de primera línea están los beta bloqueadores y los análogos de prostaglandina de acuerdo a la cantidad de presión intraocular que logran disminuir y sus mecanismos terapéuticos. Entonces, si entendemos que o nos dicen que los preservantes o conservadores son el problema, entonces, ¿para qué le ponemos preservantes o conservadores a los medicamentos? Aquí les traigo un par de estudios que me parecen interesantes. En el estudio de la izquierda, que aunque ya tienen varios años, el de la izquierda fue de 1992 y el de la derecha de 1995, vean cómo la cantidad de pacientes o de frascos de pacientes que usan medicamentos multidosis y que se contaminan es muy alto, y de hecho la contaminación se da desde la primera o segunda semana. Entonces, los preservantes nos ayudan a disminuir el riesgo de una contaminación de los medicamentos, la cual, les digo, se puede presentar entre la primera o segunda semana. Y si vemos el estudio de la derecha que evalúa específicamente a frascos de pacientes que están tratándose con glaucoma, vean cómo pasó de más o menos el 19% para un frasco que tenía abierto o estaba en uso menos de 4 semanas, hasta el 40% si el frasco se utilizara por más de 12 semanas, tomando en cuenta que los medicamentos se usan 1 o 2 veces al día. Obviamente hay otros medicamentos que son más de mayor riesgo, como los esteroides, de contaminarse, pero, por ejemplo, en este estudio encontraron que los beta bloqueadores tenían una alta frecuencia de contaminación, siendo la mayor. En este caso no había análogos de prostaglandinas, entonces no están estudiados, pero los beta bloqueadores tienen un alto riesgo de contaminación. ¿Por qué también debemos de usar preservantes? Y ustedes saben de algunas de las casas farmacéuticas que utilizan una mayor concentración de preservantes y una menor concentración del medicamento, ya que los preservantes, y en especial el VAC, ayuda al romper las uniones intercelulares en el epitelio corneal, pero también el conjuntival, a que el medicamento penetre de mejor manera. Como ustedes ven en la imagen del lado derecho, el ojo tiene muchas barreras por las cuales los medicamentos no penetran de una forma sencilla. Entonces, los preservantes no solo nos ayudan a que el medicamento no se contamine, sino también en algunos casos nos ayudan a que el medicamento penetre de mejor manera, y esa es una de las razones por las cuales algunos laboratorios la siguen utilizando y han aumentado, como les decía, su concentración para tener un mayor efecto. Pero además no todos los preservantes son iguales. Les pongo del lado izquierdo los 3 tipos. Hay 2 tipos en general de preservantes, los oxidantes y los detergentes. Y les pongo como un tercer tipo porque es, como vamos a ver ahorita, realmente el malo de la película es el detergente, pero que es este amonio cuaternario, que es el VAC. Entonces, aunque algunos medicamentos tengan conservantes, si estos son de tipo oxidante, el efecto que tienen o el daño que tienen en la superficie ocular es mucho menor. Y esto lo podemos ver en esta tabla de este artículo del 2018, donde vean cómo los efectos citotóxicos, que es los que más nos preocupan en la superficie ocular, están prácticamente ligados solo al uso del VAC. Tanto los detergentes utilizados o desarrollados, por ejemplo, por la casa Alcon o Allergan, como sería el Poliquad y el Sofcia de Alcon y el Purite de Allergan, no tienen un efecto citotóxico importante. Por esa razón, creo que el Lumigan RCA, aunque tienen un preservante mucho menos agresivo, sigue teniendo VAC, por lo que mencionábamos previamente. Sin embargo, todos los medicamentos que tienen preservantes sí tienen un efecto en la superficie ocular o en la película lagrimal, ya sea aumentando la evaporación o alterando las células de Goblet. Entonces, aunque el malo, realmente malo de la película es el VAC, los otros también tienen algún efecto. Les decía que el VAC es el más importante, y aquí les traigo un estudio donde de hecho postulan que probablemente los daños que produce el VAC
son muy similares a los daños que se encuentran en el glaucoma y que estos autores sugieren que probablemente el usar medicamentos con este preservante agravaría el glaucoma por los mecanismos patológicos o dañinos que producen a nivel celulares, que como ustedes saben no solo es en el epitelio conjuntival y corneal, sino también a nivel de la malla trabecular. Por otro lado, este estudio del lado derecho es muy interesante porque evalúa el efecto que tiene el usar medicamentos para el tratamiento de pacientes con glaucoma en el éxito de una cirugía, en este caso una trabeculectomía, o sea, una cirugía en la que la conjuntiva es muy importante. Y vean cómo ante mayor cantidad de medicamentos, el tiempo que la cirugía es exitosa va disminuyendo de una forma estadísticamente significativa. Aunque interesantemente en la gráfica del lado derecho vemos que al parecer tener tres medicamentos es peor que tener que usar 4, por ejemplo. Entonces los resultados no son tampoco tan claros. Pero los preservantes no son los únicos culpables. Otros estudios han demostrado que las sales per se, cada una de ellas tiene sus efectos. La que está más reconocida como tóxica para la superficie ocular es la de los beta bloqueadores, ya sea tanto por el VAC que se usa en ellos, aunque ya tenemos medicamentos sin el VAC, sino también muy importantemente por la misma sal. Pero también, por ejemplo, las prostaglandinas, los alfa-agonistas adrenérgicos también tienen efectos deleterios en la superficie ocular y ustedes pueden ver que a nivel conjuntival disminuye la densidad de células de Goblet, que como ustedes saben son las encargadas de producir la mucina. Entonces, esto es algo importante porque medicamentos para manejar la producción de mucina hasta el momento no tenemos en medicamentos farmacéuticos. Pero pueden ver aquí en estas dos tablas que todos los medicamentos producen daños cuando los comparamos contra daños controles. Y este estudio es interesante, evalúa a través de nuevas herramientas como una tomografía de coherencia óptica la conjuntiva y demuestran ellos a través de estos estudios, estos cortes de OCT, que hay una disrupción entre las capas de la conjuntiva y daña la cápsula de Tenon el uso de medicamentos. Y en ese sentido, todos los medicamentos, tanto los análogos de prostaglandinas como los beta bloqueadores y hasta los inhibidores de la roquinasa lo producen. Entonces, pareciera, les digo, que no solo los preservantes son los culpables. Y esto pudiera relacionarse, por ejemplo, a la tasa de falla en las trabeculectomías que les presenté previamente. Entonces, lo lógico sería pensar, bueno, pues si los medicamentos son los que causan daño y en este estudio del lado izquierdo les demuestro cómo hay una pérdida de glándulas de meibomio asociada al uso de estos medicamentos, pues entonces deberíamos de operar a los pacientes de una forma muy temprana. Sin embargo, les traigo solo un estudio, pero hay algunos otros estudios interesantes que demuestran, por ejemplo, que una trabeculectomía, que la bula de la trabeculectomía produce daño en las glándulas de meibomio y como ustedes saben, de forma indirecta esto va a producir una alteración en la capa lipídica y un aumento en la evaporación. Entonces, no nada más los medicamentos, sino también las cirugías pueden producir daños a la superficie ocular. Entonces, ya vimos que los procesos fisiopatológicos afectan tanto a la capa lipídica, la acuosa y la mucinosa. Entonces, realmente esto es un reto porque los pacientes tienen una afectación de todas las capas. ¿Y quiénes afectan más? Pues los beta bloqueadores y los agonistas alfa-adrenérgicos. Entonces, eso quizá también haya que considerarlo. Sin embargo, es importante reconocer que la mayor parte de estos estudios son estudios en laboratorio. Entonces, la traducción clínica no está muy bien establecida. Por lo tanto, yo creo que si su paciente está bien, no habría necesidad de hacer manejo de la superficie ocular. ¿Y cuál sería el manejo descrito para mejorar la superficie ocular? Pues como los preservantes son los causantes del problema de manera principal, aunque ya vimos que las sales también, pues una opción sería utilizar medicamentos sin preservantes. Les traigo esta tabla de este estudio de revisión
interesante que evalúa las síntomas y las molestias entre usar medicamentos con preservantes y sin preservantes. Y vemos que realmente las molestias disminuyen. Sin embargo, en ese mismo estudio ponen la referencia 51, que es esta que les pongo arriba, de cloruro de benzalconio y glaucoma, que realmente el medicamento o el preservante que causa los daños es el cloruro de benzalconio. Entonces, si hay medicamentos que no tienen cloruro de benzalconio, estos son equivalentes a los que son sin preservantes. Entonces, no necesariamente todos los preservantes son malos. Por otro lado, y los expertos en glaucoma saben mejor que yo, los estudios que evalúan o que comparan la efectividad de los medicamentos con preservantes y sin preservantes son en general, los que yo revisé y lo que he leído, son de una metodología de no inferioridad. Entonces, esta metodología lo que hace es tratar de decir que al menos es igual de bueno que el otro, pero esta técnica metodológica no es la ideal para comparar dos medicamentos. Entonces, lo utilizan generalmente las industrias para tener un mayor colchón de seguridad, vamos a decir, de que su medicamento va a salir con buenos resultados. ¿Qué otra cosa podemos hacer para disminuir la contaminación, sobre todo si vamos a usar medicamentos sin conservadores? Este estudio es muy interesante, acaba de salir hace un par de meses y vean cómo el ángulo en el que se coloca la gota y la característica de la punta de la gota, la cantidad, el área que puede estar en contacto con el globo ocular o la piel, juega un papel muy importante para la contaminación, para el riesgo de contaminación, siendo el de menor riesgo si nosotros utilizamos un ángulo de 90 grados y tenemos una punta que tiene el menor contacto, menor área de contacto con la superficie ocular, el ojo o la piel. Entonces, si fuéramos a usar medicamentos sin conservadores, que para los que les interese la investigación, es interesante que no encontré ningún estudio que evalúe la tasa de contaminación microbiana en frascos multidosis de medicamentos antiglaucomatosos. Entonces, realmente estamos creyendo en lo que la industria nos dice. Y esto no necesariamente es cierto, de que al ser multidosis sin preservantes, por los sistemas que tienen que no permiten la entrada de nada hacia el frasco, realmente el medicamento no está contaminado. Entonces, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Necesitaríamos un tratamiento que mejore la capa lipídica, que mejore la capa acuosa, que mejore la capa mucinosa y que ayude a mejorar el epitelio conjuntival y corneal. Hasta el momento, desgraciadamente, no existe ese medicamento. Pero sí creo que debemos de tener en mente que tenemos que mejorar todas estas áreas de la película lagrimal y de la superficie ocular para escoger el medicamento más adecuado. En conclusión, debemos de reconocer que el manejo de pacientes con glaucoma debe incluir una evaluación muy analítica de la superficie ocular, que esta evaluación debe de evaluar tanto síntomas como signos. Por lo tanto, lo recomendable es que por lo menos se use un cuestionario validado, un tiempo de ruptura lagrimal y las tinciones vitales. Y que esta evaluación debe tener un orden, como les enseñé, para que reflejen el estado real del paciente. También vimos que los preservantes, pero también las sales activas de los medicamentos antiglaucomatosos alteran la película lagrimal y no solo eso, sino también el epitelio corneal y conjuntival y debemos de reconocerlo. Y que el manejo de las alteraciones de la superficie ocular deberá incluir el cambio a medicamentos sin VAC cuando consideremos que el paciente lo requiere. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Muy interesante. Yo creo que nos deja la oportunidad de que, como usted dice, a las personas que les interese poder investigar acerca de esto. Claro, si alguien quiere alguno de los artículos que mencioné durante la charla, con mucho gusto, si me escriben a mi correo o se lo piden al doctor Pacheco o a la doctora Robledo, yo se los hago llegar. Muchas gracias, doctor. Pues si hay preguntas respecto al tema, vamos a verlas al final para que por favor ustedes vayan entrando al chat y nos hagan sus preguntas. Recordamos que vamos a tener un final, el examen final, perdón, al final del webinar. Bueno, nuestro siguiente ponente, vamos a compartir pantalla.
Vamos a ver. Noel, no sé si está todavía por ahí. Ya, ya está compartida la pantalla, no sé si la están viendo. Ok. Sí, doctora, para hacer la presentación, tu presentación. Y su presentación, doctor. ¿Sí? Y vamos a ver si... Nuestra principal prioridad debe de ser el control de la presión, ya que si el control es previo, seguramente esta se descontrolará de forma todavía más importante en el estado posoperatorio y va a ser completamente necesaria la realización de un manejo quirúrgico previo entonces al trasplante. Ya los corneólogos en su momento nos hablarán sobre qué situaciones o puntos deben de ser realmente relevantes concernientes a la técnica quirúrgica del trasplante para evitar entonces el colapso de las estructuras angulares. Como todos sabemos siempre y para cualquier padecimiento, entre menos invasivos seamos, pues es mejor. Es por ello que el tratamiento para estos pacientes con un glaucoma secundario al trasplante, la primer línea de terapia va a ser siempre la médica, buscando como siempre el mejor efecto de los medicamentos, pero con el mínimo de efectos adversos. Hasta hoy no se encuentra en realidad bien claro el efecto de todos los medicamentos hipotensores sobre el botón corneal. Bien está reconocido la toxicidad corneal que se generan por los beta bloqueadores, la descompensación en la bomba endotelial inducida por los inhibidores de la anidrasa, o bien la reactivación de los eventos inflamatorios en el caso de tratarse de un trasplante por un antecedente de una queratitis herpética, bueno, pues la reactivación del cuadro inflamatorio. Hemos de reconocer que sí, hasta más de la mitad de los pacientes responden de una manera adecuada a la terapia médica y solo el 30% de los pacientes va a requerir un tratamiento quirúrgico. Ya se ha mencionado o se ha reconocido la utilidad de la trabeculoplastia, ya sea con láser de argón o la selectiva, solamente en aquellos casos en los que una vez realizado el trasplante se puede contar con un tejido transparente, un ángulo abierto y presiones que sobre todo no estén tan altas, con un rango entre 25 y 30. Este tipo de tratamiento puede resultar una buena opción. Van Meter ya había reportado el control con ALT en una serie muy pequeña de casos en las que de 14 pacientes, 10 lograron controlarse, pero el tiempo de utilidad o de efecto del láser es muy corto debido a que el mismo procedimiento per se es capaz de generar sinequias anteriores, periféricas o bien el colapso de la malla trabecular. Y es así entonces como de fallar o de no ser suficiente el tratamiento médico, optamos por el tratamiento quirúrgico. Habitualmente, la tasa de éxito de una trabeculectomía convencional, y con esto me refiero que no está combinada con el uso de antifibróticos, está descrita una falla de aproximadamente el 50% de los casos a 3 años y la mayoría de ellos ocurre en los primeros meses. Pero fíjense cómo esta tasa de éxito aumenta considerablemente con el uso de mitomicina hasta un 76% y básicamente la diferencia no es mucha comparado con los implantes valvulares. También está descrita la realización de ciclofotocoagulación transescleral con una buena tasa de éxito sin que de forma significativa haya diferencia en la presencia de rechazo entre los distintos tratamientos quirúrgicos. Hablando específicamente ya de los implantes valvulares, Kirkness propone a la válvula como una de las mejores opciones para el manejo del glaucoma secundario al trasplante, sobre todo como una excelente alternativa en aquellos casos en los que exista neovascularización corneal, trasplantes de repetición,
el antecedente de enfermedades inflamatorias o en presencia de sinequias anteriores o alteraciones de la superficie ocular. Estas siempre son la mejor alternativa. Dentro de las ventajas que tiene la utilización de los implantes valvulares es que todas aquellas complicaciones derivadas de una bula filtrante o de una cirugía filtrante, como son la sobrefiltración, que la mayoría de las veces va acompañada de hipotonía o aplanamiento de la cámara anterior, pueden completamente abolirse en el caso del uso de los trasplantes. Y si bien todos conocemos la evolución tan impredecible de las cirugías filtrantes, creo que si consideramos que estos pacientes con el antecedente de un trasplante, lo que uno quiere menos es que se complique el evento quirúrgico. Es por ello que dentro de las desventajas también para considerar sobre los implantes valvulares, pues es obviamente el costo, la mayor experiencia quirúrgica que requiere esta técnica y la mayor asociación que existe de falla de injerto con los dispositivos de drenaje. Pero ¿por qué nos puede llegar a fallar el injerto después de un implante valvular? Puede ser debido a dos mecanismos. El principal es el primero, perdón, es el inmunológico, y esto generalmente se asocia porque está descrito que el tubo permite el paso de células inflamatorias del espacio subconjuntival a la cámara anterior y esto conlleva a la falla o al rechazo del injerto. Pero el principal mecanismo para que falle está relacionado a la cuestión mecánica. Es por ello que se sugiere mucho que el tubo, de ser posible, pueda ser insertado vía pars plana o en su debido caso retroiridiano si es que el paciente es pseudofaco. Con esto, aunque durante el evento quirúrgico tengamos la certeza de que el tubo queda lejos del endotelio del botón corneal, está descrito y es bien sabido que muchas veces tiende a desplazarse y a cambiar la posición del tubo, considerando obviamente que al colocar el tubo en la cavidad vítrea, el riesgo de complicaciones es mayor en cuanto a la presencia de rechazo, de desprendimiento de retina, de desprendimiento coroideo, entre otros. Hay que recordar que ya está bien reportado que aproximadamente del 7 al 10% de los casos de pacientes con un implante valvular sufre de una disminución o depresión del conteo de las células endoteliales. Vamos a hablar más o menos del efecto o de los resultados que tienen o las ventajas sobre las diferentes técnicas quirúrgicas. Este estudio nos habla sobre los resultados que se obtienen al comparar la trabeculectomía con los dispositivos de drenaje en pacientes posoperados de trasplante. Ellos definen control de la presión cuando se obtienen presiones por abajo de 22 milímetros y esta se alcanzó con la pura trabeculectomía convencional en un 58% de los casos, comparado con un 64% cuando se asocia al uso de mitomicina y se ve la diferencia significativa de hasta un 86% en la tasa de éxito cuando se opta por realizar una cirugía con un implante valvular. El tiempo promedio de falla para el control sobre todo de la presión, si se fijan, es muchísimo más rápido con una trabe convencional, hasta de 13 meses cuando se combina o se asocia con mitomicina, pero el mayor control de la presión se presenta o se obtiene hasta 20 meses con los dispositivos de drenaje. La tasa de éxito obviamente es mayor y aquí lo podemos ver, incluso así como viene enumerado con la trabeculectomía es lo que menos tiene tasa de éxito, al año es un 66%, pero comparado con un dispositivo de drenaje puede ser casi cercano al 100%. Y hablando de la supervivencia del injerto posterior al trasplante, es lo más importante que nos revela este estudio. El injerto sobrevive más en cuanto a transparencia cuando el tratamiento quirúrgico se asocia o se basa más en la realización de una cirugía filtrante. Si se fijan,
es un 76.7% de una cirugía filtrante comparada con un 65% del implante valvular. Como conclusiones, entonces, los dispositivos de drenaje, ya sean valvulados o no, tienen una mayor tasa de éxito para el control de la presión tanto a corto como a largo plazo, pero la trabeculectomía tiene una mayor tasa de éxito para conservar la transparencia del injerto. Los dispositivos de drenaje, entonces, se asocian a un menor número de complicaciones como hipotonía o desprendimiento, pero tienen un mayor riesgo de comprometer la transparencia de la córnea. De la córnea trasplantada. En este caso, habitualmente sabemos que los pacientes sometidos a trasplante en ocasiones, como ya les había dicho, se altera bastante la anatomía del ángulo y resulta a veces difícil o imposible colocar el tubo en la cámara anterior por el colapso de las estructuras. Y aquí, por ejemplo, es evidente la localización retroiridiana del tubo valvular. Este otro estudio también habla sobre los resultados del implante valvular posterior a la queratoplastía en pacientes. Este estudio, tuvo 2 años de duración, se incluyeron 20 ojos y aunque es una serie pequeña, lo que intenta demostrar es que existe un excelente control de la presión con los dispositivos, con una reducción de la presión preoperatoria de 42.95, más o menos disminuyó incluso más de la mitad a 17.69 y lo mismo el uso de medicamentos disminuyó de 2.92 a utilizar solamente 0.39. No hubo cambios significativos en la capacidad visual o en la transparencia del injerto relacionado con el implante valvular y el éxito absoluto se presentó en 11 ojos comparado con el calificado en 9, considerando que el éxito absoluto es aquel en el que el control de la presión se logra únicamente con el dispositivo valvular. Pero, como conclusión, y hay que entender que parte de la limitación de este estudio es el corto seguimiento que se dio, que fue solamente de 6 meses. Este otro estudio nos habla sobre todo de en qué momento es más recomendable el implante valvular después de un trasplante corneal, pero ya en pacientes con glaucoma preexistente. Se realizó a lo largo de 10 años y se incluyeron 45 ojos de 45 pacientes y los grupos se dividieron en 2. El primer grupo era aquellos en los que el implante se realizaba o la detección del glaucoma, la hipertensión, se evidenciaba en el primer mes posoperatorio. Y el segundo grupo fue aquel en el que el implante se realizó posterior a este mes, encontrando que hay una mayor supervivencia tanto de la función de la válvula como del injerto, cuanto más temprano se realice el implante. Ahora, también hay que considerar cuándo podemos realizar una cirugía combinada. Y cirugía combinada me refiero básicamente no solo a la realización del trasplante asociado al implante valvular, sino también el momento quirúrgico en el que además del trasplante corneal se va a asociar a la presencia también de un implante de un lente, un implante secundario, a una vitrectomía anterior. Si de por sí la hipertensión tiene un riesgo o una incidencia de presentarse, en un 13% de los casos, este riesgo aumenta hasta un 50% cuando se asocia a otro tipo de procedimiento. Es por ello que es casi una condición sine qua non que de realizar una cirugía combinada, la necesidad de una cirugía para el control del glaucoma va a ser inminente. Y la mayoría o múltiples estudios han demostrado que hay una mayor supervivencia del injerto cuando el control de la presión se realiza mucho antes de realizar el trasplante corneal. Este estudio lo que nos trata de demostrar es, o lo que nos muestra más bien, es el por qué no es una buena idea el realizar el procedimiento combinado del implante con el trasplante, sobre todo este es en pacientes con glaucoma congénito. Tuvo una duración de 5 años y se incluyeron 20 ojos de 17%, y aunque la probabilidad de éxito a los 2, 24 y 48 meses obviamente fue
más bien disminuyó tanto la presión, el control de la presión y el éxito del trasplante con el tiempo. Realmente es una evidencia de que el tratar de hacer trasplantes con procedimientos combinados resultan en un resultado bastante refractario para el control de la presión y una menor sobrevivencia o supervivencia del trasplante, y esto asociado a una mayor tasa de complicaciones. Entonces, como conclusiones, yo quiero pues hacer mención que obviamente el glaucoma es una complicación, y de las complicaciones de las reconocidas, la que puede presentar un curso y un tratamiento más refractario. Es importante el reconocimiento de todos estos factores alrededor del paciente para poder saber cómo se va a controlar en el posoperatorio, que una vez que se detecte la hipertensión posterior al trasplante es realmente, entre más pronto se inicia el tratamiento, con ello se va a lograr una mayor sobrevida del trasplante, y todo esto asociado a una depurada técnica, no tanto no tanto de la cirugía para el glaucoma, sino sobre la técnica quirúrgica para la implantación, para el trasplante corneal, sobre todo valorando y buscando el menor riesgo para la aparición del colapso de la malla trabecular, considerando entonces que el implante valvular para mí sigue siendo la primera elección para el manejo del glaucoma posterior al trasplante, ya que muchas veces los cambios inducidos por el mismo procedimiento per se favorecen mucho la aparición de sinequias que limitan mucho el funcionamiento de una cirugía filtrante. Creo que esta es mi última diapositiva. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Yo creo que es un tema que en un momento dado es de interés para muchos de nosotros. Nuestro Claro. siguiente participante, queremos también darle la bienvenida, aunque ya lo conocemos todos. Vamos a poner la presentación de su currículum. Es el doctor Jorge Pacheco Padrón, a quien damos las gracias por su asistencia, ya que está un poquito resfriado. Es médico cirujano y partero por la Universidad Anáhuac del Norte, Huixquiluca, en Estado de México, alta especialidad en córnea y cirugía refractiva en el Hospital Luis Sánchez Bulnes de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, del Consejo de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, del Colegio de Oftalmólogos del Estado de Chihuahua, miembro de la Sociedad Panamericana y miembro de la Pancórnea, Asociación Panamericana de Córnea. Actualmente es miembro del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva, es jefe de Córnea y Cirugía Refractiva del Instituto de Querétaro, en la ciudad de Querétaro, y profesor en múltiples congresos nacionales e internacionales. Damos la bienvenida al doctor Pacheco. Por favor, adelante. Vamos a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Elsa. Quiero hacer una aclaración nada más. Ahorita ya no soy jefe de córnea y cirugía refractiva. ¿Ahí se ve mi pantalla? Ahí. Sí, ahí estamos. Sí. Déjame regresar hasta acá. Perdón. Voy a hablar de... ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Bien, voy a hablar de este caso de queratopatía lamelar hipertensiva. Tiene varios nombres, ahorita vamos a irlo viendo. Más que nada porque estos casos, en realidad, ahorita ya el doctor Turati lo mencionó un poco, y la verdad en los libros o en las pláticas, como la presentó ahorita el doctor Turati, pues se ve pues aparentemente sencillo y fácil de diagnosticar, pero en la vida real no. Cuando nos enfrentamos a los casos de estos en la vida real, créanme que son bastante complicados. El primer caso que tuve, que ya fue hace muchos años, hace como 10, 12 años, la verdad me sacó canas verdes y no sabía por dónde venía este caso. Con el tiempo, afortunadamente varios colegas oftalmólogos me han referido sus casos, a veces cuando se complican cosas de cirugía refractiva, y ya me ha tocado ver más casos. Y efectivamente, el último caso que lo vi hace como 2 o 3 meses,
pues sí, ya es mucho más fácil detectarlo y mucho más fácil manejarlo. Pero al principio es complicado, la verdad nos saca canas verdes, son pacientes que llegan a ver a veces hasta peor de como veían antes de operarse y no sabemos por dónde agarrarlos. Entonces, por eso quise tocar un poco más este caso para que lo conozcan. La posibilidad de que tengamos una complicación de estas, afortunadamente, es muy baja, pero con uno que nos llegue y no sepamos por dónde, nos va a sacar canas verdes. Y no es tan complicado el manejo, ya que sepamos reconocer y que conozcamos la entidad. Voy a presentar este caso. Este fue un caso mío personal, fue uno de los primeros casos que tuve. Fue un paciente de 37 años que vino a operarse de cirugía refractiva. La verdad, en cuanto a refracción, nada especial. El segmento anterior normal, la presión normal, todo normal. Era un caso que no representaba ningún problema. Sí están pasando las diapositivas, ¿verdad? Sí, sin problema. La topografía, igual normal, no me voy a detener. Finalmente era un caso para LASIK convencional que no representaba ningún problema. Lo operé en la ciudad de Querétaro con un equipo Schwinn, que es el equipo que hay allá, un microcoratomo pendular, todo sin problemas, no pasó absolutamente nada. Al día siguiente, yo siempre reviso a mis pacientes al día siguiente, y al día siguiente el paciente viendo bastante bien, viendo 20/20. Sin embargo, como al quinto día el paciente me dice, oiga, empecé a ver mal de uno de los ojos. Y entonces lo veo y lo que le encuentro es esta zona como difusa en la interfase, que aparte, para mala suerte, el paciente estaba en el eje visual y que sí le bajaba unas 2 líneas de visión. El paciente no tenía ojo rojo, no tenía dolor, no tenía nada, simplemente esa pequeña lesión difusa. Les comento que yo generalmente los pacientes los manejo con esteroide cada 6 horas por los primeros 5 días y luego lo bajo cada 8 horas por otros 5 días, o sea, les uso esteroides 10 días nada más y con eso tengo. Aquí íbamos como al día número 3 o 4, si no mal recuerdo, cuando presentó esta zona. Entonces, bueno, me voy a revisar cuáles son las complicaciones en la interfase y por las posibles complicaciones, lo que más me pareció era que tuviera lo que se llama una queratitis lamelar difusa o síndrome de venas del Sahara, ¿no? Es una inflamación desconocida exactamente en la interfase y generalmente se dan esteroides y el paciente cede. Siendo así, así lo hice, empecé a darle esteroides a dosis mucho más seguidas. Llego al manejo entonces de la lamelar difusa y empiezo con prednisolona cada 2 horas. Al tercer día, el paciente ya mejoró a un 20/40. Recuerden que bajó unas 3 líneas de visión por esto. O sea, estaba de 20/20, se fue a 20/50. Mejoró un 20/40 difícil. Y bueno, ahí íbamos. La presión se la tomé, todo bien. Y la interfase se estaba empezando a limpiar. O sea, aparentemente iba bien. Llevaba 3 días con tratamiento y todo bien. Sin embargo, al sexto día, que seguía con el mismo la prednisolona, tuvo una baja importante de visión. De 20/40 se va a 20/70. Veo la interfase, que estaba como un vidrio despulido, pero toda la interfase. Entonces, me llama la atención, y una cosa aquí, un tip importante, que fue de los primeros casos, que fue lo que me enseñó un poco, que no nada más la interfase estaba, bueno, la interfase tenía un vidrio despulido, pero además había un edema muy leve, pero había un edema en la zona de la córnea que no tenía el colgajo. Entonces, bueno, ahí como que ya las cosas no concordaban mucho. Dije, bueno, pues si tenía una complicación en interfase, no tendría por qué tener un poco de edema en la zona de la córnea que no hay un colgajo. Entonces, le tomo la presión. Una de las cosas que yo considero cuando tengo un edema corneal en un paciente postoperado, que le estoy dando esteroides, pues que tenga la presión elevada. Se la tomo y 21, pues 21 no es para causar un edema corneal importante, pero dije, bueno, pues a lo mejor sea por ahí. Me voy otra vez a checar esta tablita de las complicaciones en la interfase y me encuentro lo que ya dijo el doctor Turati, que se llama PISC, que es líquido en la interfase asociado a presión intraocular elevada. Le doy tratamiento, quitándole el esteroide, le doy tratamiento para la presión intraocular y el cuadro cede. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Este es un segundo caso. Este caso lo vi hace algunos meses. Este caso ya fue referido por una colega mía que me habló y me dijo, oye, tengo un paciente que hace un mes, es un paciente con una conjuntivitis alérgica, y hace un mes fue a la farmacia y le empezaron a dar medicamento para la alergia, le empezaron a dar esteroides.
El paciente mejoró de la sintomatología de la alergia, pero empezó a ver un poco mal. Tenía que entrar a ver la clase que hizo Vadillo y ya acabó. Me la perdí. Bueno, ¿sí me oyen? ¿Se oye? Adelante, Jorge, sí. Entonces, estaba este paciente dándole por la farmacia, le dieron antibiótico y esteroide, se quitó la sintomatología de alergia, pero dice que empezó a ver un poco mal. Entonces va, ahora sí con el oftalmólogo, porque empezó a notar que tiene una baja de visión, y le nota, igual en la interfase, una zona como de vidrio despulido. El oftalmólogo me dice que lo veo como inflamado. Entonces lo que hizo fue, le cambió la ciprofloxacina y la dexa por neomicina y dexa. Empieza el paciente a ver más mal, empieza a ver más zona de vidrio despulido con peor visión en el paciente, y entonces lo que hace la doctora es que mejor le quita el antibiótico pensando que era un problema de superficie ocular, específicamente un ojo seco, y le da nada más prednisolona a dosis de cada 6 horas. Dentro de los antecedentes del paciente tenía, de los importantes, tenía una cirugía de LASIK hace 13 años, o sea, ya 13 años operado de LASIK, y la conjuntivitis alérgica, que fue el motivo por lo que empezó con este tratamiento. Lo veo yo a este paciente, ya cuando la doctora me lo refiere, porque dijo, ¿sabes qué? Veo que está muy inflamado, veo la interfase que está sucia, no me gusta, y va empeorando, entonces ya no sé por dónde la situación. Entonces veo el paciente y yo, lo veo el día que lo veo, tenía 20/80 en ese ojo de agudeza visual, que mejoraba 20/20, y le tomo una presión de 12 milímetros de mercurio con el tonómetro de Goldman. Y en el ojo izquierdo se fue a 20/400, que no mejoraba, y con una presión de 18. Para esto entonces ya el paciente llevaba casi más de un mes con dosis altas de esteroides. Lo reviso, me llama la atención de entrada al sentarlo, dos cosas. Primero, a lo mejor la foto no es tan buena, pero la parte del colgajo igual sí efectivamente tenía una zona como si fuera una arenas del Sahara, o sea, como vidrio despulido, pero evidentemente no era una arenas del Sahara porque ya llevaba 13 años de operado. Y me llamó la atención que cuando puse fluoresceína incluso se había como separado el colgajo del resto de la córnea. Y lo mismo, me volví a dar cuenta que había edema corneal, que bueno, aquí no se ve muy bien, en la zona fuera del colgajo. Entonces ya con los antecedentes que tenía el paciente y con varios casos que ya me había tocado resolver, pues ya sabía por dónde iba la situación. En este paciente, si se fijan, esta es la foto con la hendidura, y si se fijan cómo se ve muy claramente, haciendo un corte con hendidura en este ojo, se ve claramente cómo hay un espacio entre el colgajo y el lecho de la córnea receptor, de la córnea atrás del colgajo, donde ya con eso ya tenía yo el diagnóstico dado, ¿no? Aquí no se ve tan bien, pero igual los dos ojos tenían ese espacio, que es el líquido de este que estamos hablando. Siendo así, pues bueno, ya sabía por dónde, me fui con la presión digital, y lo que hice, en alguna vez por algún un colega, glaucomatólogo, me sugirió que en estos casos lo que podemos hacer es tomar la presión en la zona periférica de la córnea, o sea, librar la parte del colgajo y hacerlo en la periferia. Evidentemente las miras van a salir irregulares, van a salir deformes, pero sí nos da mucha idea cuando ponemos el tonómetro en esa zona, cómo las miras se ven completamente separadas, y llevándole a la toma de la presión a ese paciente del ojo derecho que me marcaba en 12, con las miras irregulares y como sea, pero le pude tomar más o menos 38, y el ojo izquierdo estaba en 42. Entonces vean todo lo que me estaba ocultando el tonómetro de Goldman en este paciente. Aquí, bueno, esta es la imagen que nos enseñó hace ratito el doctor Turati, donde vemos ahora con un OCT cómo se acumula el líquido en el colgajo, y entonces cuando llegamos con el tonómetro de Goldman a tomar la presión en esta zona, pues en sí estamos tomando la presión en una zona de una cama donde hay agua, entonces el colgajo está flotando, y por eso es que nos da presiones hipocorregidas, y no nos damos cuenta si no somos observadores en ver este espacio, en ver el edema en la zona libre, y ya lleva mucho tiempo con el esteroide del paciente, ¿no? Este paciente, lo que ya teniendo el diagnóstico, el manejo inicial lo hice yo, le bajé los esteroides de forma lo más rápido posible, le di tratamiento tanto intravenoso como sistémico, y la presión
bajó en el ojo derecho a los 4 o 5 días de 16 a 14 y en el otro ojo de 14 a 14 y la visión mejoró bastante. Sin embargo, como este paciente ya llevaba más de un mes con esto que no se había diagnosticado, ya tenía cambios en la papila importantes, que ya que yo resolví el caso de manera inicial, lo regresé con su médico de cabecera oftalmólogo, que ya se encargó de hacerle estudios y manejarle glaucoma, porque este paciente sí tuvo ya cambios campimétricos y en el OCT. Entonces, bueno, esta entidad tiene varias nomenclaturas, tiene varios nombres. Yo la conocí como queratopatía lamelar hipertensiva. Sin embargo, se encuentra como Pressure-Induced Stromal Keratopathy o algunos lo llaman como Interface Fluid Syndrome. Ya vimos que el cuadro, prácticamente lo primero que empieza a pasar con estos pacientes es que este acúmulo de agua en la zona de la en la alcaldía Xochimilco, donde la mayoría de producciones de cempasúchil se reparten a la Ciudad de México y a otras entidades. Sin embargo, a raíz de la... Gracias. Gracias, porque nos enteramos de la producción de cempasúchil. Entonces, este cuadro clínico empiezan con una baja de visión por el edema o por la zona de vidrio despulido que se genera en la interfase, con presiones normales o incluso hasta bajas, lo que nos puede dar también una pauta, si es que estamos haciendo con un cronómetro de Goldman, es que le podemos tomar al paciente al principio la presión y podemos encontrar presiones a lo mejor normales y a lo mejor después ya encontremos presiones en 4 o 5 sin una explicación, o sea, que se hipotense mucho el paciente. No es tanto que se hipotense, es que se llena más de agua la interfase y entonces me da mediciones mucho más bajas. Y evidentemente, bueno, pues lo más importante es asociado a esteroides. Ya vimos entonces que también no siempre esto va directamente asociado a la cirugía refractiva en fase aguda. Pueden ser... Jorge, tu micrófono se apagó. Perdón. Entonces, no necesariamente tiene que estar asociado a cirugía refractiva en fase aguda, sino que también pacientes que ya tengan cirugía refractiva de hace muchos años y que por alguna situación se tengan que usar esteroides de forma actual, como en pacientes con uveitis o en pacientes como que tengan conjuntivitis alérgicas y que ya tengan un antecedente de cirugía refractiva, debemos también estar pendientes de estos casos porque suceden y si no los tenemos en cuenta, nos van a sacar canas verdes. Estos nada más son algunos casos para que vean cómo si hacen un corte con su haz de hendidura, sí van a notar francamente cómo se ve el espacio de líquido y ya encontrando el espacio de líquido prácticamente tenemos el diagnóstico, ¿no? Este estudio hecho por españoles analizan cuáles son los síntomas más importantes, donde vemos que el más importante, como vemos aquí, es la baja de visión y la segunda más importante es como ese vidrio despulido o edema que se forma en la interfase. No todos los pacientes llegan a formar líquido. Vean aquí, ellos encontraron que el 10% de los pacientes, pero a lo mejor con ayuda de OCT podemos saber que a lo mejor clínicamente no lo vemos y con el OCT podríamos verlo. Entonces el OCT es un estudio que nos puede ayudar a dar esto, ¿no? Sabemos que generalmente cuando tratamos a pacientes de LASIK, lo hacemos casi siempre, no sé si otro lo haga de otra manera, casi siempre todos lo hacemos máximo por 2 semanas de tratamiento. Hay algunos oftalmólogos incluso que prefieren usar antiinflamatorios no esteroideos. Yo uso esteroides máximo por 2 semanas. Entonces, para que tengamos pacientes que sean hiperreactores o hiperreactores, como ya lo dijo el doctor Turat en esta tabla CERTO que nos enseñó, pues deben ser pacientes que usan esteroides por más de 4 semanas a dosis de más de 4 veces al día para que podamos tener pacientes que reaccionen de esa manera. O sea, que si nosotros tratamos un paciente de LASIK con un par de semanas de esteroides, es muy raro que podamos tener estos cuadros. Generalmente esto pasa cuando se asocian a complicaciones de la interfase y tenemos que agregar más esteroides, como en la queratitis lamelar difusa. En los procesos infecciosos, evidentemente, no usamos esteroides, pero uno de los diagnósticos que se ponen en cuanto a, o lo que tenemos que considerar como diagnósticos diferenciales en estos casos, pues son todos los cuadros de la interfase, ¿no? Evidentemente, una queratitis infecciosa va a haber abundante secreción, va a haber ojo rojo, va a haber dolor. Los pacientes con quistes van a ser completamente asintomáticos y si nosotros vemos un quiste, no hay forma alguna que nos podamos confundir, o sea, el diagnóstico está con solo verlo clínicamente. O esto, que a lo mejor esto sí nos podría confundir, que es una queratopatía tóxica central,
que eso es una lesión, una cicatriz o una leucoma, que se forma en la córnea, que también es completamente asintomático, pasa en los primeros días y que generalmente cede solo. Pero estos pacientes, pues pueden, si son centrales, pueden tener baja de visión, si no, el paciente ni cuenta se da. Más que nada, el cuadro clínico a definir, yo creo que aquí sería una queratitis lamelar difusa, lo cual nos obliga a usar esteroides. El paciente empieza a mejorar los primeros días, pero luego empieza a empeorar y lo que nos simula que es una queratitis lamelar difusa, o sea, que sigue con lo mismo y peor que antes. Yo creo que ese es el diagnóstico diferencial y más importante. El tratamiento, suspender evidentemente los esteroides y dar medicamentos antiglaucomatosos. Afortunadamente se ha visto que esta enfermedad o esta entidad, si la agarramos en fases iniciales, es todo reversible. Quitamos el esteroide, damos antiglaucomatosos y todo vuelve a la normalidad. Evidentemente, si el paciente se avienta más de un mes o 2 meses con los esteroides, como el paciente último que les enseñé, pues evidentemente va a tener secuelas campimétricas y de glaucoma, ¿no? Afortunadamente, como dije, entonces es una entidad poco común, pero cuando nos pasa, si no sabemos por dónde y no tenemos ni idea, nos saca canas verdes. Y yo no considero que sea difícil de diagnosticar si sabemos de la entidad. O sea, si no la tenemos en cuenta y si no la consideramos, nos va a costar trabajo porque no vamos a saber por dónde. Pero el objetivo de esto es justamente eso, mostrarles que existe, mostrarles qué es, para que así a veces con solamente ver una lámpara hendidura en el espacio, por ejemplo, con eso puedan diagnosticarlo sin tener ningún problema. Entonces no creo que sea difícil diagnosticar si tenemos en mente que existe y de qué se trata la enfermedad. Pues bien, muchas gracias, les agradezco. Gracias a Elsa por la invitación, gracias a todos los ponentes. No quisimos terminar tan tarde en esta ocasión porque yo sé que para los ponentes de México es 1 hora más y además no queremos terminar tan tarde. Entonces, no sé si pasemos a la parte de preguntas y respuestas. Sí, adelante, Jorge. Yo creo que fue una exposición muy amplia, muy interesante. Entonces, quisiéramos saber si hay alguna pregunta del público para que podamos nosotros interactuar en esta mesa redonda. Si gustan ponernos en pantalla todo el mundo. Muy bien. Ok. Jorge, entonces, si quieres tú empezar a... No hay preguntas, ¿verdad? No veo preguntas. No hay preguntas, pero quisiera yo saber si quieres tú empezar a Sí, vamos a empezar con esto. Un poco por la parte de córnea, ya que estamos aquí también por la parte de glaucoma. Manuel, como cirujano de córnea, no sé si estos casos de queratopatía hipertensiva te han tocado y cómo es que los has podido resolver, cómo cómo llegaste al diagnóstico, te fue fácil. Y ya que nos contestes tú eso, los de glaucoma, que nos digan ya cómo les han llegado, a lo mejor seguramente ya el caso ya complicado en estadios ya mucho más avanzados, donde a lo mejor el cirujano inicial del ASIC no supo por dónde y ya les llega a ustedes en casos muy avanzados. Bueno, buenas noches. Claro, he visto 2 pacientes, nada más, los 2 asociados al uso de gotas con triamcinolona. Recordemos que los pacientes míopes tienen mayor riesgo de ser hiperreactores esteroides que los pacientes métropes o hipermétropes, entonces pues, hay mayor riesgo. Y yo los identifiqué, uno, por lo que mencionas de ver la interfase como un vidrio despulido, y la otra, la ayuda del OCT es muy importante. Ante la duda, lo mejor es hacer un OCT y ahí se va a evidenciar en la mayor parte de los casos la presencia de líquido, que puede ser tan pequeño que no sea muy evidente clínicamente, pero en el OCT se va a identificar, y ya prácticamente cualquier OCT tiene el adaptador para córnea, entonces no necesitas un equipo extra o un equipo especial. Donde haya un OCT para nervio óptico retina, con el adaptador para córnea, que hasta donde entiendo ya todos los equipos lo tienen, se puede diagnosticar. Los de glaucoma, ¿qué nos dicen? Sí, es un poquito difícil hacer el diagnóstico. Como dijo Manuel, la ayuda del OCT es muy valiosa porque efectivamente a veces con la lámpara hendidura
la opacidad del colgajo superficial no permite identificar el lecho acuoso entre el colgajo corneal y el lecho estromal. Y algo que quisiera agregar para poder ayudarnos un poquito para diagnóstico de esta patología en los casos de que no tengamos un acceso pronto o fácil al OCT, es lo que ya comenté en la plática, tratar de ver si la presión que estamos nosotros tomando con nuestro instrumento de medición corresponde más o menos a la presión que nosotros tocamos con nuestros dedos en cuanto a la rigidez del globo ocular, ¿no? Eso nos ayuda mucho también. Tenemos aquí a la doctora Rosamirna Olivares. Adelante, doctora, si gusta hacer la pregunta. No dijo que levantó la mano equivocadamente, puso ahí. Ah, ok. Los equipos que no toman en cuenta la rigidez de la córnea o el grosor de la córnea, como el Goldman en este caso, nos podrían ayudar en algo. Por ejemplo, el Pascal es un tonómetro que podría ayudarnos a hacer un diagnóstico con esos pacientes, que yo sé que, bueno, generalmente todos o la mayoría manejamos tonómetro de Goldman, no sé que todos casi tenemos, pero ¿hay alguno de los tonómetros que pudiera echarnos la mano en estos casos? Bueno, yo creo... Pues sí, el tonómetro, el tonopen. Perdón, adelante, doctora. No, usted, doctor, yo sigo de usted, no se preocupe. El tonopen tomando la presión de manera excéntrica, no al centro de la córnea, sino hacia la periferia de la córnea, ya más cercana al limbo, por fuera del colgajo corneal, puede ser de mucha utilidad, porque todos los demás tonómetros, incluyendo el Pascal, que toman la presión al centro de la córnea, se ven afectados por el fluido que hay en la interfase con una lectura falsamente baja. Así es, justamente yo opino lo mismo y nada más para ahondar, si de por sí la toma de la presión en pacientes sanos con el Pascal no es tan fácil porque es un tonómetro que toma más tiempo en registrar la presión, creo que definitivamente sí no es la mejor opción tampoco. Aquí, además, agregar algo a lo que ya dijo la doctora Vadillo, que es totalmente cierto. En pacientes sanos todavía no sabemos interpretar adecuadamente las lecturas del Pascal y no se debe de utilizar el tonómetro de Pascal para tomar decisiones terapéuticas. Claro. Entonces, si en un paciente sano en el cual no tenemos ninguna afección corneal, no sabemos interpretar adecuadamente la lectura de este tonómetro, pues todavía mucho más difícil de poder interpretar y guiarnos con este tonómetro para pacientes con alteraciones corneales de este tipo. Yo tengo una pregunta para todos ustedes. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes posoperados de cirugía refractiva y tenemos que el paciente en algún momento dado puede presentar una presión intraocular que es falsa por la delgadez de la córnea, en este momento, ¿con qué otros estudios nos podemos apoyar aparte de la toma de la presión? ¿El OCT podría ser un buen estudio para saber la condición que está en el nervio óptico? ¿O qué podemos hacer? Porque podemos estar tomando en este paciente lecturas falsas, ¿no? Por la delgadez de la córnea. Bueno, yo creo que en general en este tipo de pacientes, todo paciente, como ya lo mencionó el doctor Turati, todo paciente que se va a someter a un procedimiento refractivo o algún trasplante, ya sea de espesor total o de espesor completo, lo ideal es conocer el estado previo del paciente, ¿no? En cuanto a al estado del nervio óptico, si existen sospecha o no de la presencia de glaucoma, para poder tener una idea. Ahora y actualmente ya nosotros no realizamos correcciones como antes, de que por cada 20 micras se aumentaba o se disminuía 1 milímetro. Hoy por hoy nada más el grosor corneal se toma en cuenta como un factor de riesgo. Entonces hay que ver al paciente como un todo, hay que conocer las presiones preoperatorias y sobre todo el curso en el posoperatorio, pero asociada a la presión con el OCT, pues solo que exista la evidencia de cambios estructurales que pudieran hacernos sospechar la presencia de la enfermedad y que el paciente requiere entonces estudios adicionales, pero otra asociación no creo necesaria.
Okay. Muchas Aquí me gracias. gustaría complementar, más que complementar, reforzar lo que ya dijo la doctora Vadillo, que lo dijo excelentemente bien, pero dado la importancia que tiene, por eso me atrevo a reafirmar el comentario que ya hizo. Punto número 1, no se debe de corregir la presión intraocular. La verdad es que no me explico cómo todavía en estas fechas existen oftalmólogos, y no nada más oftalmólogos, existen especialistas en glaucoma que todavía siguen corrigiendo la presión intraocular cuando se ha visto que esto no, las fórmulas de corrección no sirven para poder adecuar la presión intraocular de acuerdo al grosor corneal, porque el grosor corneal es solo uno de los muchos factores biomecánicos de la córnea que pueden tener impacto en la presión ocular. Y en cuanto a la pregunta de la doctora Robledo, de cómo poder realizar el seguimiento en estos pacientes, si en pacientes que no tienen alteraciones corneales y no han sido sometidos a cirugía corneal, debemos de tomar decisiones terapéuticas de acuerdo a la evolución de los estudios funcionales y estructurales, no de acuerdo a las cifras de presión ocular, porque podemos tener un paciente que tenga 23 o 24 de presión intraocular con nervios ópticos sanos, campos visuales estables, estudios estructurales estables, y entonces ese paciente, ¿qué le vamos a hacer? Nada más que seguirlo. Y por el contrario, podemos tener un paciente que tenga a lo mejor 16 o 14 de presión ocular, pero que vemos que el nervio óptico se ha deteriorado, que los estudios de funcionales y estructurales tienen daño y progresión, pues a pesar de que ese paciente tenga 14 o 16 de presión, hay que hacer algo para bajar todavía más la presión. ¿Qué tanto la debemos de bajar? Pues lo que sea suficiente para evitar que los estudios funcionales estructurales continúen progresando. Muchas gracias. Manuel, como bien dijiste, la cuestión de la toxicidad no es nada más por la cuestión del preservador o del preservante, sino también por la sal. Sin embargo, ya vemos que también el preservante aún así tiene cierta función en ayudar a que el medicamento pues penetre correctamente al ojo. La tendencia, no específicamente en glaucoma, pero la tendencia, por ejemplo, en cuanto a lubricantes, es mucho ir a lubricantes que ya no tengan preservadores. Cada vez están saliendo más lubricantes, están usando más. Y también la tendencia también en medicamentos para glaucoma está siendo la misma, ¿no? Ya hay muchos medicamentos de glaucoma que están saliendo libres de conservadores, o de preservadores, perdón. ¿Creen que ese sea primero Manuel y luego a los otros dos ponentes, creen que ese sea el futuro de los medicamentos de glaucoma, que ya todos los medicamentos tengan que estar libres de preservadores, o va a haber situaciones en que vamos a tener que seguir usándolos para cuestiones de penetración y demás? Bueno, yo creo que esa es la tendencia que tiene la industria. En segundo lugar, creo que, por ejemplo, si yo mañana voy al consultorio y veo a un paciente que lo tengo con un medicamento bien controlado con preservantes y el paciente está bien, yo no haría ningún cambio. O sea, tampoco el tener preservantes necesariamente quiere decir que el paciente va a tener un daño. Entonces, yo consideraría que en un paciente que ya tiene síntomas o que ya le encuentro alguna alteración, considerarlo, pero tampoco es algo que tengamos que hacer obligatoriamente. Lo mismo sucede en los lubricantes. Yo sigo utilizando muchos lubricantes con preservantes porque ya sea que el mecanismo de acción no lo hay sin preservantes, ya sea que la frecuencia con la que lo va a usar el paciente me da la tranquilidad de que no va a ser un daño porque además no va a ser un uso crónico, etcétera. Entonces tampoco creo que los preservantes sea algo que tengan que desaparecer obligatoriamente. La tendencia de la industria nos lleva un poco hacia ese lado, pero creo que no es tampoco la única ni es algo que en todos los casos cause daño. Y de hecho, en la traducción clínica todavía no se ha podido demostrar de una forma muy robusta. Muchos de los estudios, de hecho los dos estudios que yo les presenté, pues son medidas indirectas de daño, no son medidas directas de que esto afecte al paciente. El tener menos glándulas, pues teóricamente, pues el paciente va a tener un daño al globo, a la superficie ocular. Y el tener estas alteraciones en la conjuntiva, pues tener menos células de Goblet o
o tener alteración en la cápsula de Tenon, indirectamente uno asume que esto va a hacer que el paciente vaya a tener un daño, pero pues los especialistas en glaucoma nos dirán si lo ven en todos sus pacientes o solo en algunos. Entonces, creo que no debemos de satanizar tampoco los preservantes. Perfecto. ¿De glaucoma le quiere agregar algo? Doctora Vadillo, doctor Turati. Sí, yo, híjole, puedo diferir un poquito de la opinión del doctor Manuel, porque para nosotros, como especialistas en glaucoma, el estado de la superficie ocular va a ser determinante para los resultados posoperatorios de cualquier cirugía que realicemos, ¿no? Entonces, para nosotros sí es importante buscar y que se siga optando por el uso y la fabricación de este tipo de medicamentos antiglaucomatosos sin preservantes, para que con ello, pues obviamente, como les repito, el éxito de cualquier cirugía pueda ser todavía mayor, porque eso limita mucho, por ejemplo, la funcionalidad de la trave, la falla, el momento en el que sea necesario realizar revisiones con aguja de, ya sea tanto de las válvulas como de las trabeculectomías, debido sobre todo al exceso de fibrosis generada por el uso crónico de los antiglaucomatosos, ¿no? Mauricio. Sí, yo tengo una posición intermedia entre lo que acaba de comentar el doctor Manuel Garza, que tiene razón, y lo que acaba de comentar la doctora Vadillo, que también tiene razón. Hay pacientes a los que le podemos echar lava en el ojo y el paciente no siente nada y tiene el ojo tan blanco como un bebé. Y hay otros pacientes que nada más con voltearlo a ver se le enrojece la conjuntiva y se le altera la superficie ocular. Ahora, sí, la tendencia en el tratamiento de glaucoma nos lleva a medicamentos que no tengan conservadores. No nada más por evitar problemas a largo plazo de superficie ocular en usadores crónicos de gotas, sino porque también, como ya bien dijo la doctora Vadillo, se ha demostrado que pacientes que tienen largo tiempo usando medicamentos con VAC, los resultados quirúrgicos de las trabeculectomías sobre todo, tienen mayor tendencia a fallar que aquellos pacientes que no los usan. En lo personal, si a mí me fueran a dejar algún medicamento o algún tratamiento para glaucoma, yo preferiría usar medicamentos libres de VAC. Pero, como todo en medicina, no se puede generalizar y no se puede decir nunca, siempre, todo o nada. Cada paciente tiene que ser individualizado y cada paciente tiene que ser evaluado en cuanto a la respuesta clínica a las diferentes opciones terapéuticas y buscar el mejor balance entre riesgo-beneficio de cualquier tratamiento que nosotros le podamos ofrecer. Hay una pregunta del público. Sí. Que si tienen alguno de ustedes experiencia en realizar ciclofotocoagulación con JAK en pacientes con QPP. Específicamente. Es que perdón, a mí me distrae Mauricio con su muñeco y no puse mucha atención, perdónenme. Que si tienen experiencia en realizar ciclofotocoagulación con JAK láser en pacientes con QPP. Yo no. Yo tampoco. Habitualmente, no, bueno, no, yo no. No sería uno de los tratamientos de elección y aunque sí hay reportes de uso de ciclofotocoagulación con JAK para estos pacientes, en lo personal yo no tengo ninguno tratado por mí. Ok. Mariana, entonces, ya las últimas preguntas para ya acabar. Entonces, resumiendo, nada más tengo un paciente con un trasplante de córnea que hace un glaucoma no controlado y entonces el tratamiento de elección para controlar el glaucoma ya actualmente es ponerle una válvula. Es que volvemos al mismo punto, ¿no? Hay que individualizar cada caso y a mí me gustaría saber más de este paciente trasplantado.
si ya tienen un glaucoma preexistente, si ya está bajo tratamiento o no, las condiciones en las que se encuentra el nervio óptico, porque es muy diferente la presencia solamente de la hipertensión, siempre y cuando la visualización del nervio nos permite establecer que no hay un daño glaucomatoso. Entonces, con base en todo eso puedes tú decidir qué alternativa médica tomar, porque como les comentaba en la plática, en el caso de que la presión no esté tan alta y que hay una buena visualización por la presencia de un botón corneal transparente y que exista la posibilidad de tener el ángulo completamente abierto, para mí el implante valvular no sería la primera opción y me iría más, por ejemplo, por un SLT. Pero si el paciente, por otro lado, tiene un colapso de la cámara anterior, porque muchos pacientes trasplantados nos llegan sin cámara anterior, ¿no? Entonces, donde ni siquiera va a ser viable poner el tubo en esta posición. Entonces, yo creo que depende mucho de las características de cada paciente para que con base en ello podamos decidir cuál es su mejor alternativa. Si se trata de un paciente muy descontrolado, donde la presión está poniendo en riesgo la sobrevivencia del trasplante, pero hay una gran extensión de sinequias en el ángulo y el paciente es, por ejemplo, pseudofaco, yo preferiría un implante valvular, pero te digo, depende mucho de las condiciones de este paciente. Y hay veces que por nuestras cirugías de corneólogos les mandamos ya el caso todo destartalado a los glaucomatólogos, ¿no? Conocemos la relación donador-receptor pequeña y entonces quedan cámaras estrechas y aparte apretamos los puntos con todas las ganas para que aparte le apretemos más y le cerramos el ángulo y aparte le pegosteamos todo el iris, está filtrando la herida y se le pega y lo dejamos y entonces ya cuando está todo hecho trizas, y ya los de córnea decimos, ahí les va los de glaucoma para que lo arreglen y ya está complicado. A ver qué pueden hacer. Sí, yo creo que eso es bien importante y justo es lo que yo comentaba en la plática, que muchas veces una técnica depurada en el trasplante en relación al tamaño del botón, en relación a la equidistancia de los puntos entre la córnea receptora y el botón corneal, el que no sean tan profundos los puntos que pongan en riesgo a veces hasta tocamos el iris y eso favorece mucho la formación de sinequias. Todas esas cuestiones pueden ayudarnos a que el riesgo de el descontrol de un glaucoma preexistente o bien la aparición de uno post-QPP sean menores, ¿no? Perfecto. Muy bien. Elsa, pues mira, perdón, son las 10 de la noche para nosotros, las 11 para ellos ya. Yo creo que ya hicimos algunas preguntas, tocamos varios temas importantes. Yo creo que si no hay otra cosa de mi parte, Elsa, te dejo la palabra. Pues yo también les quiero agradecer a todos ustedes. Sé que tenemos ya una hora muy adelantada. Estoy de acuerdo con Jorge de terminar aquí nuestro webinar, pero sin antes decirles que pues estuvo excelente sus presentaciones. Doctor Manuel, usted ya sabe que lo queremos mucho. Doctor Turati sabe también lo mismo. Y pues usted, doctora, pues queremos verla acá para darle un abrazo personalmente. Y Claro pues que sí, queremos gracias. que no sea la primera vez que estén con nosotros, doctora, y como los doctores que ya han estado aquí en Chihuahua, pues están grandemente invitados. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias porque estas fallas que tuvimos de tecnología, yo creo que las suplimos con calor humano. Realmente pido una disculpa al doctor Turati que hicimos esperar tantito para que entrara, ¿eh? Pero pues muchas gracias. Y muchas Al gracias contrario. a los compañeros, muchas gracias al doctor Noel Jaurrieta, al doctor Ulises Bailón, a Jorge, muchas gracias Jorge, a un respeto estamos aquí apoyando a todo el mundo. Entonces, muchas gracias y esperemos pronto vernos. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a todos. Buenas noches. Compañeros de Chihuahua, gracias por la invitación. Fue un honor para mí hoy estar con ustedes. Saludos. Igualmente, muchas gracias. Saludos, Mauricio. Nos vemos. Ay, Mauricio. Adiós, buenas noches.